Desde hace más de 12 años me dedico a ciencia e ingeniería de materiales, con materiales cerámicos, materiales compuestos, materiales híbridos, o sea, orgánico e inorgánico, y también en materiales compuestos en el área de lo que es materiales para la aeronáutica, ¿sí? Y también materiales que sean sustentables o sostenibles hoy en día. Además también enfatizar mucho en lo que son nuevos materiales, desarrollando precisamente que sean de bajo costo, de bajo consumo de energía, para que esto los haga sostenibles. Bueno, de lo que se trata realmente siempre es de encontrar nuevos materiales que tengan características y propiedades que permitan la eliminación o el dejar de usar materiales convencionales que se han venido usando. Esto es porque ya energía que proviene de los combustibles fósiles se va a agotar, se va a acabar. Por otra parte, también no podemos seguir utilizando indiscriminadamente los recursos naturales, porque también ya varios de ellos se están agotando y varios otros se van a acabar. Además de todo esto, también no podemos seguir contaminando como lo hemos hecho hasta el momento, porque hemos visto ya un efecto que tiene el estar contaminando muchísimo este planeta. Entonces, de lo que se trata es precisamente encontrar nuevos materiales, nuevos procesos, pero que nos permitan hacer un ahorro energético, que nos permitan el preservar los recursos naturales que tenemos hasta la fecha, y el que también en un momento dado tampoco contamine. Todo esto va a hacer que se encuentren nuevas formas, nuevas maneras de hacer las cosas. Por eso es muy importante que todo lo que hagamos en nuestra vida, tanto cotidiana como de investigación, como de docencia, etcétera, siempre sea I+D+I, es decir, lo que es investigación, desarrollo e innovación. Esas son las tres características, las tres vertientes que nos van a ayudar enormemente, ¿sí? Si nosotros no hacemos eso, la verdad es que estamos destinados a perecer, o sea, no vamos a pasar más allá de este siglo. Si tenemos forzosamente que ver estos nuevos procesos, las nuevas tecnologías, y para eso sirve esta investigación, para eso sirve todo el conocimiento que tenemos acumulado, para eso sirve el saber y descubrir más cosas que hay en torno a los materiales, ¿sí? A nuevos materiales que se puedan desarrollar. En ese sentido, los materiales compuestos ofrecen una gran oportunidad, porque es la mezcla de dos componentes totalmente diferentes para hacer uno solo. Claro que uno de los usos mayoritarios y primordiales y estratégicos que tienen los materiales compuestos, por ejemplo, de base polimérica y de fibras como fibra de carbono, fibra de Kevlar o fibra de vidrio, pues es en la industria aeronáutica, la cual es una industria muy puntual, muy estratégica, muy importante económicamente hablando, y que bueno, en este estado de Querétaro pues ahora ya se está empleando mayor, se le está dando una mayor importancia debido a las empresas que están llegando. En este sector pues tiene una amplia utilización en lo que es matrices poliméricas de tipo epóxicas, de tipo poliéster, vinilester, y que obviamente sus refuerzos son primordialmente a base de estas fibras de carbono, de Kevlar o de fibra de vidrio. Y en este sentido también hay mucho que ofrecer, porque inclusive hay procesos que permiten no nada más el hecho de que se haga se haga por batches la producción de un avión. Anteriormente, bueno, pues se hacía parte por parte, paso a paso, y llevaba mucho tiempo. Pero hoy en día inclusive están surgiendo nuevos procesos como son el RTM o Resin Transfer Molding, que nos permite obtener un mayor número de piezas con un muy buen acabado superficial, con un buen acabado dimensional, y que pues aumentaría la productividad que se puede tener de estos materiales que se utilizan sobre todo en el fuselaje de los aviones. Fibras, tenemos desechos muy grandes. Por ejemplo, en Brasil ahorita es un problema muy grave el hecho de que ustedes saben que precisamente ellos obtienen el etanol y lo obtienen de la caña de azúcar.
Pero obviamente todos estos cultivos que están siendo en Brasil, por ejemplo, refieren que claro son cultivos programados, pero que la cantidad de desecho de caña, de fibra, son ya tan altos, tan grandes, que se están apilando en montañas y montañas, y que en un momento dado lo más tonto que comenzaron a hacer es, pues quémalos. Pero al quemarlos, lo único que están provocando es una mayor contaminación. Entonces dicen, bueno, ¿qué podemos hacer con toda esa cáscara de la caña de azúcar que se está desechando al momento de procesarla y obtener ese etanol? Porque todo estuvo muy bien desde el punto de vista que dicen, bueno, yo obtengo un combustible de un recurso renovable, como sería la caña de azúcar, que si tengo cultivos programados, voy a poder obtener ese etanol mediante un cierto proceso. Pero ahora, ¿qué va a pasar con ese desecho, como sería la cáscara de esa caña de azúcar? ¿Qué voy a hacer con ella? Y bueno, lo que están haciendo ahora a la par es estar precisamente investigando qué se puede hacer con esa cáscara de caña de azúcar. Lo mismo está pasando con otros cultivos, por ejemplo en el caso del maíz, que lo están utilizando para producir también este biocombustible. Bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esa cáscara del maíz que vamos a estar produciendo? Porque precisamente este es un prototipo que hizo Fiat Brasil, ¿sí? En el que invirtió millones de dólares, no un millón, sino millones de dólares, pero que este prototipo de Fiat Brasil ya también tiene su prototipo Audi, ya también lo tiene Mercedes-Benz, pero que en este prototipo, ¿cuál es lo importante que hay que observar? Observemos la estructura, que esta estructura está hecha de un polímero reforzado, fibroreforzado con fibras de ¿qué? Fibras de coco y de caña de azúcar, ¿sí? Entonces tenemos un material estructural en donde ya es un polímero que está reforzado con fibras de caña y de azúcar. Y que por otra parte, este prototipo funciona con etanol, también puede funcionar también con gasolina, o puede funcionar con gasolina y etanol, o también puede funcionar con biodiesel. Puede funcionar con 4 tipos de combustibles. Entonces vean cómo propuestas de las empresas, y ya las empresas automotrices se están preocupando por tener nuevas propuestas, por tener nuevas materiales no convencionales, alternativos a los que ya tenemos, porque actualmente claro que ya son más ligeros, más eficientes en su gasto de combustible, que no quememos tanto combustible, pues obviamente son de polímeros reforzados o fibroreforzados, pero obviamente todavía estamos pensando y mirando en fibra de vidrio al menos, o en algunos de los casos fibra de carbono o fibra de Kevlar. Pero ¿por qué no pensar en las fibras naturales, como serían estas? Y entonces sí va a ser un vehículo más sustentable o sostenible. Y de esto se trata, de que las propuestas que se hagan de aquí en adelante realmente sean propuestas integrales, en donde veamos la utilización de materiales que en un momento dado desdeñábamos, pero que desdeñábamos por ignorancia, porque realmente el hecho de decir, bueno, voy a utilizar una fibra natural, no nada más es el hecho de decir, bueno, esa fibra natural se obtiene de un agave o de un cactus o lo que sea, y hay que extraerla como extraían nuestros antepasados las fibras, por ejemplo, de henequén. Primero, aparte de la extracción, tengo que tratarla superficialmente con un agente acoplante, para que con ese agente acoplante me permita su incorporación adecuada, permita que tenga un buen anclaje en mi matriz polimérica, y en consecuencia actúe como un material de refuerzo, y las propiedades mecánicas de este polímero reforzado se incrementen, se eleven, tanto en propiedades como tensión, flexión. Y entonces, como verán, no nada más es el hecho de decir, bueno, tengo una fibra natural y la voy a adicionar así. No, tengo que tratarlo superficialmente. Estos agentes acoplantes a veces se han encontrado que son a bases de silanos, en otras ocasiones a bases de otros materiales conocidos como MPAs, sí, pero materiales que me ayudan precisamente a hacer un acoplamiento, o sea, hacer una interfase muy buena entre lo que es la matriz y la fibra. Pero para ello, inclusive también, para que yo pueda caracterizar y ver que sí está presente en la superficie de la fibra, tengo que utilizar técnicas de análisis tan sofisticadas como sería el XPS, para que me permita hacer un análisis superficial de micra o de nanomicras, o sea, a través de toda lo que es la interfase, y para ver que efectivamente ese material que estoy utilizando como agente acoplante esté allí, y luego pueda hacer ese acoplamiento entre lo que es la celulosa de la fibra y lo que es la matriz
polimérica. Hemos nosotros estado trabajando en esas simulaciones, en esos procesos. Aquí nos aliamos con la gente del Tecnológico de Monterrey, con empresas incubadoras que tienen en su parque tecnológico, que esas empresas quieren ser proveedoras de Bombardier, por ejemplo, y que actualmente dominan muy bien lo que le llaman el Hanley Up y cuestiones de fibra de vidrio, etcétera, pero que quieren saltar a lo que es fibra de carbono. Pero para ello sirve la ciencia y la tecnología. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a emplear? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Entonces es una de las cosas que hemos estado trabajando fuertemente para que precisamente podamos hacer, inclusive por medio de estas simulaciones o estos software, poder hacer un llenado, una simulación, y antes de a priori yo pueda saber mis condiciones de viscosidad de la resina, de qué porosidad debe de tener la preforma que yo voy a emplear, ¿sí? Qué abertura debe de tener, dónde lo debo de colocar, dónde debo de hacer mi inyección, porque no es tan trivial de que hacer un molde por RTM, ¿sí? Sino que yo debo de ver dónde debo de hacer mi inyección, qué viscosidad voy a manejar, la temperatura, la fluidez que debe de tener les digo, la preforma que voy a tener, la porosidad, etcétera, etcétera. Son varias cosas que hay que observar. Lo que tenemos que hacer más que nada es ponernos a la par, ponernos las pilas, hacer propuestas, incrementar la investigación, el conocimiento, que la gente se capacite, porque realmente pues la gente que hacía materiales compuestos en este estado prácticamente era muy poca, nada más habíamos 2, 3 gentes, pero ahora con esto pues obviamente ya todo el mundo levanta la mano y todo el mundo dice pues yo, ¿no? Y ahorita ya no hay 2, 3, ahorita ya hay 20, 30, 40. Que bien válido, qué bueno que ya hay más gente que se interese, pero lo muy importante que hay que hacer es primero aprender, conocer, adquirir ese conocimiento, pero no nada más a través de lectura, sino a través de experimentación, de hacerlo, de vivirlo, de tocarlo, de palparlo. Bien, tenemos que ver qué más podemos hacer en cuanto a investigación, ¿sí? De los procesos, ser propositivos, tal vez ya con un cierto grado de avance, cuando tengamos 2, 3 años o 4 en esto, tal vez ser propositivos en el sentido de optimizar los procesos, de hacer alguna mejora, de hacer algún cambio, que eso mejore a la productividad, a la producción que se tenga de estos materiales. En el andar y en el caminar de nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevas propuestas, no tenemos que hablar realmente de high-tech, super high-tech. ¿Por qué? Porque no nos estamos interesando por enviar otro hombre a la Luna o a Marte o a Júpiter. Nos estamos interesando por cuidar este planeta. Nos estamos preocupando por preservar los recursos naturales que hay en este planeta. Nos estamos preocupando por no contaminar más este planeta. Entonces, en función de eso, pues por ejemplo, una de las cosas que he estado trabajando mucho ha sido lo que es el refuerzo de matrices poliméricas a través de fibras naturales. Y esto a veces he encontrado que a algunos alumnos pues les dicen no, fibras naturales, y dicen ¿qué objeto tiene? ¿Qué chiste tiene? Si es una fibra natural que se extrae de un ficus o de una planta, de un agave, lo que sea. Pero lo que no van más allá, y lo desdeñan por supuesto en primera instancia, pero lo que no ven más allá es de que bueno, es una fibra natural, pero que para incorporarse a una matriz polimérica y que para que pueda funcionar y para que dé lo mejor de sí en un buen desempeño, pues hay que tratarla superficialmente, esta fibra natural, con un agente acoplante que después, para poder ver si está presente ahí en esa fibra natural sobre su superficie, hay que hacer análisis químicos por técnicas sofisticadas como es el XPS, para poder ver que efectivamente esté en la superficie de esa fibra natural, y que entonces en consecuencia pueda servir como un agente acoplante entre la matriz y la celulosa de la fibra, para que de esta manera pues entonces funcione y dé de sí todo lo que tenga que dar. Entonces se hacen análisis, inclusive propuestas. También estoy trabajando con unos cerámicos verdes que les llamamos, porque estos cerámicos no necesitan una energía alta para su consolidación. Los cerámicos normalmente se consolidan a temperaturas de los 1100, 1200, 1500 grados centígrados o hasta más. En este caso estos cerámicos consolidan a temperaturas entre 60 y 90 grados centígrados. Entonces el ahorro del gasto energético es muy grande. Pero esto no significa que no se obtengan cerámicos con altas propiedades mecánicas, resistencia a la compresión, y luego inclusive
funcionalizarlos, es decir, manipularlos durante su proceso de síntesis para poderles sacar aplicaciones más a este tipo de materiales. Tan es así que inclusive acabamos de hacer un trabajo, un artículo con uno de mis alumnos, y fue aprobado por una de las revistas. Nada más tenemos que hacer unas pequeñas correcciones porque dicen muy interesante este tipo de caracterización, no se había visto. Entonces, finalmente, de que se aplica la ciencia, se aplica la ciencia, pero lo que pasa es que los muchachos, no sé, quieren que les hable uno con términos rimbombantes, pero que realmente hablar de términos más cotidianos, más normales, como que lo desdeñan, como que dicen, ay, qué objeto tiene, pero no se dan cuenta de que lleva mucha profundidad y de que hay que hacer mucha investigación, porque manejar los materiales convencionales tiene su chiste, ¿sí? Tiene su propósito, tiene su manera de... Entonces yo lo que le diría a los estudiantes es que los invito a que realmente se preocupen por buscar nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevas maneras. Inclusive ellos van a ser los que van a vivir más de lleno estos cambios, estas situaciones en donde ya no podamos seguir haciendo muchos materiales como los venimos haciendo, porque ya no hay tanta energía, porque la poca energía que va a haber va a ser muy cara, va a ser no muy disponible, etcétera, etcétera. Entonces pues tenemos que hacer esto. Soy Alejandro Manzano Ramírez. Toda mi educación la tuve en México, en escuelas públicas, desde primaria, secundaria, preparatoria, en la UNAM, y la carrera también la hice en la UNAM, en la Facultad de Química de la UNAM. Mi posgrado sí los hice en Inglaterra, en Sheffield, Inglaterra. Tuve la suerte de obtener una beca en ese entonces, pero al terminar mis estudios regresé a este país pues, para seguir aportando lo mejor que yo podía a esta sociedad que mucha nos ha dado. Too long blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow.